Bueno, buenas tardes. El tema que les vamos a exponer el día de hoy es el paradigma constructivista. Los integrantes para esta exposición es Misael Ramírez Delgado, Lina María Álvarez Mejía, Ana Juliet Nieto Gómez y mi persona, Jessica Natalie Coronel Unigar. Siguiente. Bueno, ¿en qué consiste el paradigma constructivista? Bueno, esta es una teoría del aprendizaje o corriente pedagógica que tiene como principal actor al alumno, ¿sí? Tiene una visión del proceso de aprendizaje como algo dinámico, activo y participativo en el que el alumno construye por sí mismo su aprendizaje. El objetivo pues de este paradigma es que los estudiantes se conviertan en agentes activos. ¿Qué quiere decir esto? Que no reciban pues la información de forma pasiva como ocurre pues muchas veces en la enseñanza tradicional. Bueno, este modelo considera que una persona no es el resultado de su entorno, en realidad que todo individuo se forma a partir de una autoconstrucción, lo cual hace de forma continua y está influenciada por la realidad y por las destrezas internas de la persona que vendrían siendo pues las experiencias. Entonces nos conduce a reconocer que el estudiante no solo debe adquirir información, sino que también debe aprender las estrategias cognitivas, o sea, es decir, procedimientos para adquirir, seleccionar, recuperar y usar esta información. Siguiente. ¿Cuál es el papel del docente en esta corriente? Bueno, el papel del docente en esta corriente pedagógica es de mediador o facilitador, ¿sí? Es quien deberá acercar las herramientas al alumno para que éste vaya construyendo su aprendizaje. Pareciera pues que el papel del docente tiene un papel pasivo, pero en realidad requiere planear experiencias que muevan al alumno hacia la adquisición pues de nuevos conocimientos e irlo acompañando durante todo su proceso. Siguiente, por favor. Bueno, el constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, el profesor en su rol de mediador, como dije anteriormente, debe apoyar al alumno para enseñarle a pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que el alumno desarrolle un conjunto pues, de habilidades cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento. Enseñarles sobre el pensar. Esto quiere decir es animar a los alumnos pues a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales, ¿sí? Para poder controlarlos y modificarlos, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Enseñarles sobre la base de pensar. Quiere decir que debemos incorporar objetivos de aprendizaje pues relativos a las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar. Bueno, referentes de estudio. Entonces, referentes de estudio de este paradigma tenemos a Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Lassuben, en donde Piaget toma este proceso de constructivismo a partir de los conocimientos previos que tiene el alumno. Entonces, él dice que el aprendizaje se da en una maduración biológica de la persona. Entonces, a medida que el tiempo vaya transcurriendo, los procesos cognitivos de esa persona van mejorando. Entonces, el primero es el proceso de asimilación, en donde el niño a partir de sus experiencias, de sus conocimientos previos, crea estructuras cognitivas. Entonces, por ejemplo, eh, acá está el ejemplo de caballo como perro grande. ¿Por qué razón? Porque, digamos, asimila que el perro es un animal de cuatro patas, tiene pelo de tal manera, entonces lo relaciona con el caballo. A medida que va madurando, tiene otras estructuras cognitivas que hacen catalogar diferentes estructuras de pensamiento. Entonces, ya en el proceso de acomodación, ya no va a colocar al caballo como perro grande, sino que al caballo como es un caballo. Entonces, ya este es el proceso de Jean Piaget. Tenemos a Lev Vygotsky, en donde, como nos decía la compañera Natalie, el profesor tiene un papel muy activo. Sí, aquí él trata de que el estudiante aprende en sociedad, ya sea con los padres, ya sea con los maestros o sus iguales, en un proceso de comunicación y aprobación de ese aprendizaje. Entonces, evalúa la zona de desarrollo próximo, en donde independientemente la persona va tratando de superar
de manera independiente las diferentes estructuras. Este proceso se evalúa en que a medida que necesita menor ayuda de los adultos o de sus iguales para la resolución de problemas, va pasando de los diferentes estadios. Tenemos a David Azubel, en donde él habla de un aprendizaje significativo. Este aprendizaje es prácticamente lo que le interesa al alumno. Entonces, él establece ciertos parámetros para que se pueda establecer este constructo, en donde acá primero tenemos que el contenido que se ha de aprender debe ser interesante. Primero, si es interesante para el alumno, llama toda la atención, ¿sí? Y pues así establece otras conexiones cognitivas. El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en la medida que el estudiante va aprendiendo, debe tener ese sentido de por qué estoy aprendiendo, por qué quiero aprender y de qué manera quiero llegar o quiero subir otras estructuras para un mayor entendimiento. Entonces, en síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales en el sentido que sirvan para algo y sean significativos. Las características de este conocimiento, entonces, es que el individuo construye el conocimiento de manera activa, interactuando con el objeto de estudio. Y el nuevo conocimiento adquiere significado cuando se relaciona con el conocimiento y las experiencias previas. Misa, devuélvete, por favor. Bueno, entonces, como dijo el compañero Misael, el paradigma constructivista tiene algunas características, ¿cierto? Entonces, lo repito nuevamente, el individuo construye el conocimiento de manera activa, interactuando con el objeto de estudio. Y el nuevo conocimiento adquiere significado cuando se relaciona con el conocimiento y las experiencias previas. Entonces, ¿qué nos quieren decir estas características? Como ya se mencionó anteriormente, desde la corriente de Piaget, que es el constructivismo cognitivo, el proceso de construcción de los conocimientos es un proceso que se da de manera individual, que tiene lugar y se desarrolla en gran medida en la mente de las personas. Pues es aquí en este lugar, en la mente, en donde se encuentran almacenadas todas esas representaciones que las personas tienen del mundo, ¿cierto? Entonces, pues el conocimiento es construido por el sujeto cuando él está interactuando con los objetos físicos y sociales. Entonces, a partir de esto se inicia un proceso interno que consiste en relacionar la nueva información, que es la que conseguimos a través de nuestras experiencias, con las representaciones preexistentes, o sea, que serían los conocimientos y las experiencias que tenemos previas a ese nuevo conocimiento. Entonces ya a partir de esto se da lugar como a una revisión y a una modificación y reorganización de los esquemas mentales que sirve para generar nuevo conocimiento. Entonces, todo este proceso, desde Piaget, es entendido como la asimilación y la acomodación, que era lo que nos mencionaba el compañero Misael anteriormente. Entonces, ¿qué es la asimilación? Consiste en la incorporación al cerebro de elementos externos a él. ¿Y qué es la acomodación? Ya después de asimilar esos elementos, hay un cambio de esquemas, o sea, o la necesidad de ajustar el esquema o adecuarlo pues a esa nueva situación. Entonces se entiende que el conocimiento es construido basado a través de las experiencias que se tienen previamente, y ya es el sujeto es el quien interpreta su propia realidad. Entonces, pues esto nos da a entender que cada persona puede tener un modo particular de ver el mundo. ¿Por qué? Porque pues eso depende de como de la manera en que yo interprete la realidad y las experiencias previas que yo haya tenido. Entonces pueden existir múltiples realidades que son socialmente construidas, y esto se da pues con el objetivo de dar respuesta a diferentes situaciones y fenómenos pues que se van presentando a lo largo de la vida. Puedes pasar, por favor.
Bueno, y otras características es que el aprendizaje se facilita gracias a la mediación, interacción y negociación con los demás, y que el contexto social y cultural de la persona influye en la construcción del significado de este aprendizaje. Entonces, bueno, estas características parten más desde un constructivismo social, ¿cierto? Que es lo que nos hablaba o que nos habla Lev Vygotsky, donde se entiende que ya el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio no entendido como, no solamente como eh, algo físico, sino también como algo social y cultural. Entonces, pues el conocimiento, además de formarse con esa relación del objeto o el medio físico con el sujeto, pues también es la suma de ese otro factor que es muy importante y es el entorno social. Entonces, los nuevos conocimientos se forman desde los nuevos esquemas o esas representaciones mentales que tienen las personas, que son el producto o el resultado de su realidad. Y eso se hace como una comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. Entonces, en conclusión, la construcción del conocimiento pues también está determinado por la interacción que tenemos con el otro, por las relaciones sociales que se forman y que se establecen y por la cultura en la que se encuentra el sujeto. Entonces, la construcción del conocimiento, pues, es la interpretación de la realidad y esta realidad ya puede variar, pues, no solamente por las experiencias que tenemos, sino por ese entorno sociocultural en el cual el sujeto se está desenvolviendo. Entonces, además de que tengo ciertas experiencias, pues también el entorno, el contexto en que me encuentre, también va a generar nuevos conocimientos y también generar otras realidades. Listo. Bueno, entonces tenemos que la aplicación en la educación física, bueno, primero que todo, como ya todos han mencionado, este enfoque es como generar aprendizajes muy significativos en los alumnos. Entonces, primero que todo, se necesitan como dos elementos súper esenciales para que exista este aprendizaje significativo. Uno es que los alumnos tengan aptitud y actitud adecuadas. Es decir, que estén capacitados para que uno pueda brindarles ese aprendizaje y que realmente realmente les llegue, que ellos estén abiertos, que estén predispuestos a realizar lo que sea que les vayamos a enseñar. Bueno, el tema de actitud es sumamente clave como para este tipo de aprendizaje. Por otro lado, tenemos que el aprendizaje no se reducirá al saber jugar. Entonces es como llevar todos los aprendizajes más allá. Entonces, es decir, no deporte, o sea, que no solamente se realiza el deporte, sino que también puedan decir, no, es que usted puede hacer eso, usted puede hacer chicos, pues sería más difícil que tuviera sentido una cosa con la otra, o carecería ya de significación, que es lo que se quiere llegar con este modelo de aprendizaje. Y listo, eso es todo. Lina, qué pena, sino que pensé que era mi internet, pero se te cortó como cuando ibas en la segunda característica. ¿Cómo así? No escucharon nada de la segunda característica. No, para que porfa la repitas. Del aprendizaje que no se reducirá al saber, de esa. Sí, Listo. Entonces, y la última sí la escucharon. sí, pero mejor explicar. Desde ahí te empezó a fallar el internet.
Dale. Listo, entonces Gracias. vuelvo y repito, el aprendizaje que no se debe reducir como al saber jugar, sino que, bueno, uno siempre enseña como ejemplo un juego X y ellos van a aprender como a saberlo jugar, nada más. Entonces, en este modelo, para que el aprendizaje sea como más amplio, el punto es que ellos tengan la necesidad de conocer y ser capaz de organizar los diferentes roles del juego. O sea, no solo que sepan jugarlo, sino que también puedan participar en él y puedan dar diferentes roles en relación como los aspectos que definan al juego. Por ejemplo, no solamente saber jugar fútbol, sino saber quiénes pueden jugar de arquero, de delantero, de defensa, etc. Ese sería como un aprendizaje súper significativo. Y el último punto, que es la relación de los nuevos conocimientos con los que ya tenían, o sea, como los presaberes, tener súper en cuenta eso, no llegar como con un tema sin saber qué es lo que los chicos saben. O sea, tener en cuenta lo que ellos saben y a partir de eso, pues relacionarlos con el nuevo conocimiento que les vayamos a regalar. Entonces, esto pues sería como algo súper importante para que se construya un aprendizaje más significativo y duradero. Listo, ahora sí. Ahora Muchas sí, gracias. gracias.